Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ahí está todavía entrando un poco de gente. Ya vamos a ir largando en breve. Bueno, buenas noches a todos. Me presento. Yo soy Santiago Gallo, director de Clínica Resburgo. La verdad que estamos muy contentos de dar inicio a este ciclo de charlas sobre indicaciones tomográficas a cargo de la doctora Aldana Tomei y Ana Cabrini. En principio queremos agradecerles a todos, los presentes, y a los chicos de Medify que se sumaron a esta convocatoria. Y bueno, esperemos que disfruten de estas charlas. Van a ser cuatro encuentros que van a ser el último martes de cada mes. Nosotros igualmente vamos a quedar en contacto con ustedes y bueno, les iremos avisando las próximas fechas. Así que ahora los dejo a cargo de Aldana. Hola, buenas noches. Vamos a empezar con la charla. Lo primero que les quiero contar es cómo tienen que indicar un estudio tomográfico, ¿sí? En general no estamos en nuestra clínica diaria acostumbrados a indicar y veo que en los clínicos les genera dificultad esto de indicar estudios de tomografía. En principio tienen que anotar los datos del paciente, la región anatómica a estudiar. No es más difícil que poner solicito tomografía de cráneo, de tórax, de abdomen, de codo. No tiene más complicaciones que esto. Después tienen que indicar si va a ser con o sin contraste endovenoso. Esto genera bastantes dudas en la mayoría de los clínicos. La verdad es que la mayoría de las tomografías en veterinaria se realizan con contraste. Al final de la charla les vamos a dejar mi número de teléfono y el de Ana, por si en algún momento tienen alguna duda de cómo indicar un estudio y si es con contraste o sin contraste, para que nos escriban, ¿sí? Pero tengan presente que la mayoría de los estudios que realizamos en veterinaria son con contraste. Así como cuando indicamos una radiografía o cuando indicamos una ecografía, tenemos que tener un diagnóstico presuntivo. No vamos a indicar tampoco una tomografía sin pensar en algo, ¿sí? Necesito saber cuáles son mis posibilidades diagnósticas para tener un mejor resultado del estudio. Otra cosa que nos cuesta juntar, ¿sí? Y que nos ayudaría mucho que ustedes como clínicos le avisen a los propietarios, es que nos envíen las imágenes realizadas previamente, ya sean las ecografías, las radiografías. Cuando nosotros hacemos el informe o cuando estamos buscando o llegando a una conclusión, la verdad es que tenemos las carpetas con los estudios de los pacientes. Cuanto más información tengamos, es más probable que nuestra conclusión se acerque a lo que le pasa al paciente en realidad. Con lo cual, si ustedes le avisan al propietario que nos manden los estudios realizados, nos va a ayudar a todos a llegar a un mejor diagnóstico, ¿sí? Y bueno, nos pueden anotar alguna particularidad que encuentren en el paciente este que nos derivan, ¿sí? Cuanta más información tengamos en la orden de derivación, es mejor para nosotros. La orden va a decir, solicito tomografía de cráneo, tórax y abdomen del paciente, de las características del paciente, y en general tengan en cuenta que casi todas entonces son con contraste. Y lo deben indicar en la orden de la tomografía. La tomografía es un estudio que requiere anestesia general. Si bien es una anestesia superficial, vamos a necesitar que el paciente llegue con su análisis de sangre, esto sí, en forma obligatoria, y que en lo posible tenga un control cardiológico. Si bien la anestesia es superficial, cuanto más información tengamos sobre el paciente, menos riesgos vamos a correr en el procedimiento, ¿sí? Algo que no les dijimos, el que tenga alguna duda, lo anota en los mensajes y cuando así no se le olvidan para el final de la clase y vamos respondiendo al final de la clase todas las dudas que tenemos, ¿sí? Así que cualquier duda lo anotan. ¿Cómo adquirimos las imágenes? Esto es importante que lo sepan para que le puedan contar al propietario qué es lo que le va a pasar a su paciente. Si bien cuando viene a realizarse el estudio se le vuelve a explicar cómo va a ser el procedimiento, siempre es preferible que el propietario sepa qué es lo que va a ocurrir, ¿sí?
Como en todo procedimiento anestésico, primero lo va a ver el anestesista, lo va a evaluar, va a juntar sus estudios, su análisis de sangre, su control cardiológico y va a decidir una premedicación. Luego de la premedicación, le va a hacer una anestesia en planos superficiales. ¿Por qué digo lo de planos superficiales? No es una anestesia tan profunda. Si bien son pacientes que van a estar, la muy gran mayoría, intubados, no necesito que el paciente esté súper profundizado. Y por último vamos a adquirir las imágenes, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que no todos los protocolos son iguales. No siempre hacemos la misma adquisición de imágenes. En general, el paciente pasa una vez por el tomógrafo, hace una serie sin contraste y después realiza una serie con contraste. Esto en la mayoría de los pacientes, y lo hacemos en los pacientes en donde no tenemos un diagnóstico presuntivo y no queremos buscar algo en particular. Ahora, muchos protocolos para buscar muchas patologías mejoran mucho el resultado si ustedes nos avisan con anticipación qué es lo que están buscando, ¿sí? Porque adquirimos las imágenes de manera diferente. Capaz que hacemos más de una serie con contraste, una rápido y otra en fase venosa. Entonces, por eso es que necesitamos, y es muy, muy importante para obtener buenos resultados, que nos digan qué cosa es lo que están buscando, qué es lo que sospechan en este paciente. Así es como toma las imágenes el tomógrafo, ¿sí? La camilla se mueve, atraviesa el gantry, que es este círculo, y va cortando al paciente de forma transversal. Este tiempo más o menos que tarda en pasar el video es el tiempo que tarda en adquirir las imágenes el tomógrafo. Cada serie tomográfica son rápidas. El paciente está en la sala de tomografía solo durante menos de un minuto, ¿sí? Se coloca el paciente en la camilla, el anestesista sale de la sala, se hace una serie tomográfica como la que acaban de ver, el anestesista vuelve a revisar el paciente a ver cómo está, en los protocolos, los de rutina, les inyecta el contraste, vuelve a salir de la sala y hacemos otra serie igual a esta. O sea, el procedimiento tomográfico y el tiempo que el paciente está en la sala, la verdad que es muy corto. Y el tiempo que el paciente no tiene un anestesista al lado es de minutos. Ahora vamos a hablar sobre los contrastes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero que usamos contrastes iodados no iónicos. En general, son contrastes que tienen muy pocas contraindicaciones y muy pocos efectos adversos. A diferencia de lo que pasa en medicina humana, que estamos acostumbrados a escuchar sobre reacciones anafilácticas, en los 4 o 5 años que venimos haciendo tomografía, solo un paciente tuvo una reacción anafiláctica, se puso todo eritematoso, las mucosas rojas, tuvo taquipnea, suspendimos el estudio, le dimos un antihistamínico, un antiinflamatorio y no pasó más que eso. Después de ese paciente que tuvimos esta reacción, nunca más tuvimos una complicación por administrar el contraste. Entonces, las ventajas que tiene administrar el contraste son tantas y las contraindicaciones o los efectos adversos son tan pocos, esto es lo que hace que en medicina veterinaria sean más los estudios que van con contraste, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta o cuáles son las contraindicaciones en las pacientes que no tenemos que aplicar contraste? Puede existir, no nos pasó nunca, pero puede existir que un paciente tenga falla renal aguda si tenía una insuficiencia renal preexistente, ¿sí? Por eso, si sabemos que nuestro paciente tiene insuficiencia renal antes de entrar al tomógrafo, probablemente tengamos que realizarle fluidoterapia previa, no es que no se le da el contraste, sino que se realiza fluidoterapia previa y capaz que se puede llegar a disminuir la cantidad de contraste que se le aplica. Tampoco se puede hacer contraste en pacientes deshidratados. Un paciente que entra en shock, no le vamos a aplicar contraste, ¿sí? Esas son las principales contraindicaciones y que puede hacernos pensar en no dar contraste. Ahora, en el resto de los pacientes, salvo en un paciente que querramos ver, por ejemplo, los traumatólogos nos piden para ver deformaciones angulares, y si no queremos ver ningún realce en ningún tejido, ese paciente va sin contraste, pero todo el resto, la verdad que el contraste nos ayuda un montón. Acá les puse un ejemplo de cómo a la derecha tenemos una serie sin contraste y a la izquierda una serie con contraste. Esto tiene una masa en el lóbulo tiroideo izquierdo. Y fíjense cómo en la izquierda podemos ver un foquito de mineralización, ¿sí? No sé si se ve mi puntero.
Un foquito de mineralización que lo perdemos cuando le damos contraste. Por eso es importante tener también la serie sin contraste. Fíjense que tanto más se definen los márgenes de la lesión y podemos evaluar mucho mejor los límites de la lesión, a ver si llego a pararlo en el momento adecuado. Fíjense, esta es la masa sin contraste, donde el límite ventral se pierde o es difuso con los músculos ventrales del cuello, y esta es la serie con contraste, donde nos define bien el margen de la lesión. En general, las lesiones neoplásicas son lesiones muy vascularizadas, que captan más contraste que el resto de los tejidos. Y eso es lo que hace que el contraste sea fundamental para tomar una buena decisión en el tratamiento. Una vez que tenemos las dos series en una tomografía de rutina, que vamos a hacer una serie con contraste y una serie sin contraste, en el mismo tomógrafo vamos a hacer una serie de procesos que nos van a dar las imágenes que le van a llegar. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando ustedes vean la imagen en un visualizador, no van a tener solo a la derecha dos series, una sin contraste y una con contraste. Probablemente les lleguen más series. Una va a ser sin contraste, con algoritmo para tejidos blandos, y una va a ser con contraste, con algoritmo para tejidos blandos y algoritmo para tejidos para hueso y para pulmón. Un algoritmo de alta frecuencia se dice y un algoritmo de baja frecuencia. O sea, la misma serie, el paciente entró una sola vez, la vez con contraste entró una vez, y nosotros vamos a tener la misma serie con dos reconstrucciones distintas. Que ahora les voy a mostrar por qué hacemos esto, ¿sí? ¿Cómo les va a llegar el estudio? Una vez realizado el estudio, les va a llegar un mail con esta imagen de la derecha. Para visualizar el estudio hay dos maneras. O utilizan el QR que les abre directamente el estudio, o tocan el link, y al tocar el link les va a abrir una pantalla donde van a poner el código que les dan, los datos que les da en el mail, ¿sí? Y así van a poder ingresar a ver el estudio. La pantalla que les abre va a tener, primero, las imágenes más relevantes de lo que nosotros encontramos, ¿sí? Nosotros informamos una patología y todas las imágenes que demuestren o que manifiesten esa patología van a estar como imagen. Este icono es el informe, tocan la pantalla y se despliega el informe. Y en tercer lugar vamos a tener este icono de descarga, que es la manera de descargar el estudio en su computadora para verla de la mejor manera. Así que ahora les voy a mostrar más adelante. Los visualizadores, en general donde les llega el estudio, tienen pocas herramientas, o sea, sirven para tener una primera visualización de la imagen o del estudio. Nos va a mostrar el estudio en cortes transversales. Estos visualizadores no reconstruyen en cortes sagitales o en cortes colonales. Por eso es que nosotros siempre que informamos, descargamos nuestro estudio y lo vemos con nuestros visualizadores de nuestra computadora, ¿sí? Si ustedes quieren tener una primera visualización del estudio, lo pueden ver en este visualizador. Pero si ustedes lo quieren ver de manera adecuada, la verdad es que lo indicado es descargarlo en su computadora. Así es como se ve el informe. Y así es como abren las imágenes que nosotros consideramos relevantes, ¿sí? Entonces, ya nos llegó la tomografía, la descargamos en nuestra computadora. Ahora, ¿cómo hacemos para ver esa tomografía? Si tenemos una computadora Windows, podemos descargar el Radiant, que tiene una versión gratuita. Si tenemos una computadora Mac, podemos descargar el Orox o el Miele que están acá en las imágenes, ¿sí? Una vez que tenemos estos programas, ahí sí vamos a cargar el estudio para visualizarlo en este programa. Como les dije, los visualizadores tienen un montón más de herramientas y nos permite tener en los cortes sagital y coronal. Ahora, vieron que cuando escuchamos hablar de tomografía, hablan sobre ventanas. ¿Para qué sirven las ventanas? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que la tomografía el tomógrafo adquiere 4.000 tonos de grises distintos, o sea, tiene capacidad para diferenciar estructuras de 4.000 tonos de grises distintos. Nuestros monitores generalmente distinguen 256 tonos de grises, y el ojo humano solo distingue entre 30 y 90 tonos de grises. Entonces, ¿para qué sirven las ventanas? Nos permite
aprovechar toda esta información que tenemos en la imagen de la tomografía y que nuestro ojo no es capaz de visualizar. Entonces, a ver si me siguen, acá están. Las ventanas que usamos habitualmente son la ventana de abdomen. Hay otras ventanas, se pueden utilizar. La verdad es que estas son las 3 más frecuentes. Ventana de abdomen, que nos va a permitir ver tejidos blandos. Ventana de hueso, que nos va a permitir ver mejor tejidos duros. Y ventana de pulmón, que vamos a utilizarla para evaluar con precisión el parénquima pulmonar. Acá les puse un ejemplo. Entonces ahora tenemos que combinar el algoritmo que les conté, que les llegaba a la imagen, con la ventana que corresponde. Ventana de abdomen, que es la de tejidos blandos, lo tenemos que usar con el algoritmo de baja frecuencia. Fíjense, si combinan mal, si usan ventana de abdomen con algoritmo de alta frecuencia, la imagen no va a ser tan buena y se van a dar cuenta, ¿sí? Fíjense el detalle que tenemos en esta imagen de las estructuras de tejidos blandos, de las estructuras musculares. Ahora bien, vamos a poner en la ventana del visualizador el algoritmo de alta frecuencia. El algoritmo de alta frecuencia lo vamos a combinar con ventana de pulmón, que nos permite ver el parénquima pulmonar. Fíjense que en esta imagen vamos a ver estructura y detalle del parénquima pulmonar que no vemos en las otras 2 imágenes, ¿sí? Sin embargo, los tejidos blandos en esta imagen se ven pobremente y el hueso también. Entonces, combinamos el algoritmo con la ventana que corresponde y nos permite ver los tonos de grises que nos van a dejar ver bien la estructura que queremos ver. Lo mismo pasa con el hueso. El algoritmo, el mismo que usamos para pulmón, lo vamos a poner con ventana de hueso. Fíjense cómo en esta ventana vemos un trabeculado óseo bien detallado, mientras que si tenemos la ventana incorrecta, la ventana de pulmón, la definición es mucho menor. Entonces, para eso usamos las ventanas. Aprovechamos la información y nos va a mostrar una parte de los tonos de grises que queremos para verlas como diferentes, ¿sí? Tenemos entonces el visualizador y tenemos descargamos las imágenes. El visualizador lo que hace es agarrar la información que le dio, la que obtuvo en los cortes transversales al pasar el paciente por el gantry, y va a reconstruir en cortes sagital y en cortes coronal o dorsal. ¿Por qué les digo esto? Porque en general la mejor imagen la vamos a tener en el plano transversal, que es como adquiere la imagen. Y ahora, dependiendo del número de cortes, va a ser la calidad de la imagen en el plano sagital y en el plano dorsal. Cuando la cantidad de cortes son pocos, en general estos cortes se ven con escalones, porque falta información entre un corte y el otro corte. Lo que hacemos habitualmente es superponer cortes para que el tomógrafo pueda, para el visualizador, pueda reconstruir la imagen de la manera lo más precisa posible. Fíjense que en estas imágenes casi no se ven escalones, o no se ven escalones en las reconstrucciones. Si bien sabemos que la mejor calidad de imágenes las vamos a tener en el corte transversal. Entonces, vamos a agarrar nuestra imagen y la vamos a colocar. Es la misma serie, con contraste, la vamos a colocar, por ejemplo, la vamos a colocar en 3 ventanas distintas. Fíjense cómo el visualizador nos permite hacer una idea tridimensional de lo que está pasando. En la medida que movemos hacia craneal, hacia caudal, la imagen del paciente, nos va indicando con una línea en qué plano o en qué sector estamos en los cortes coronal y sagital. Lo mismo podemos hacer en los distintos cortes, ¿sí? Entonces, eso es una manera de verlo en 3 dimensiones. Ponemos las 3 ventanas y ponemos los cortes que queremos ver. Otra manera es tocar en el visualizador, por ejemplo, en el Radiant, donde dice MP3, ¿sí? 3D MPR. Y nos va a mostrar, nos va a desplegar de forma automática los 3 cortes y nos va a permitir desplazarnos en cada uno de los cortes y poder establecer dónde está la lesión y verlo en los otros cortes, así como muestra la imagen, ¿sí? Otra manera de mirar la tomografía, y esto capaz que le sirve para mostrarle al propietario, la verdad que el propietario, si ve esta imagen que les voy a mostrar, va a tener una idea de lo que le está pasando al paciente con mucha mayor claridad. La verdad que, fíjense, tocan el botón
3D volumen rendering y la imagen les aparece así, no tiene más complicaciones. Si le dan contraste aparecen los tejidos blandos, si le sacan el contraste van a ver las estructuras óseas. No es difícil de lograr esta imagen, ¿sí? Si ustedes tienen descargado y le pueden mostrar esto al propietario, fíjense la idea que se hacen de lo que está pasando. La verdad es que nosotros que informamos lo utilizamos porque nos da una idea espectacular en 3 dimensiones y los traumatólogos son felices cuando tienen esta imagen y entienden bien qué pasa. Ahora, una pregunta que hacen muy frecuente y que veo que muchos clínicos no terminan de entender o definir es ¿cuándo solicito una tomografía y cuándo solicito una resonancia magnética? ¿Sí? En líneas generales, la tomografía, lo que tenemos que saber es que, como les expliqué, tiene tiempos muy cortos de adquisición de imágenes. Eso es una ventaja. Un paciente que lo tenemos anestesiado, es muy poco el tiempo que lo tenemos sin el anestesista al lado. Tiempos muy cortos, menos de 1 minuto cada una de las series, entonces. Tiene mejor definición de las estructuras óseas que la resonancia. Claro, usa rayos como usa la radiografía. Entonces las estructuras óseas se van a ver tanto mejor, al igual que el pulmón, se va a ver tanto mejor por resonancia, por tomografía que por resonancia. Y otra ventaja que tiene, que es acá donde nos mareamos, ¿por qué usamos resonancia? Si la resonancia dijimos que nos permite ver mejor los tejidos blandos, es que en tórax y abdomen evita el artefacto por movimiento, de la respiración o los movimientos cardíacos. Al durar tan poco la tomografía, son pocos los movimientos ventilatorios por los que pasa el paciente en el momento de adquirir la imagen. Entonces, estos artefactos se ven menos. Si nosotros queremos hacer un hígado, por ejemplo, porque sospechamos de una masa hepática, y la resonancia, que ve mejor tejidos blandos, tarda media hora en adquirirse, probablemente ese paciente respiró un montón y los artefactos por movimiento en el hígado van a hacer que la imagen no tenga buena calidad. Por eso es que a pesar de que la tomografía, que la resonancia ve mejor tejidos blandos que la tomografía, tanto para mediastino como para abdomen, indicamos tomografía. Igual vemos bastante bien los tejidos blandos por tomografía, pero bueno. Y entonces, ¿por qué usamos la resonancia? ¿Para cuándo la dejamos a la resonancia como el método de elección? Para sistema nervioso central. Cuando el paciente entra a una resonancia en el sistema nervioso central, no sufre muchos artefactos por movimiento. Y además, lo que queremos observar cuando vemos médula o el encéfalo, son diferencias de tejidos blandos muy sutiles. Con la resonancia podemos identificar mucho mejor la sustancia blanca de la sustancia gris, podemos identificar mucho mejor el edema. Entonces, es el método de elección para evaluar médula y para evaluar el sistema nervioso central. La desventaja, la resonancia es un procedimiento que tarda más tiempo. Entonces, probablemente una estructura que se mueva demasiado durante el procedimiento va a dar artefacto de borrosidad. Y está contraindicado en pacientes ferromagnéticos, ¿sí? Los resonadores que usamos en veterinaria son de bajo campo. En general no pasa lo que pasa en las películas, que es un problema enorme porque el imán no es tan fuerte. Pero bueno, nos va a dar un artefacto importante al realizar una resonancia en un paciente con uno de estos metales ferromagnéticos. Ahora vamos a empezar, les voy a dar algunas indicaciones de la tomografía de cráneo. La verdad que el cráneo es una estructura donde se superponen un montón de huesos, ¿sí? Un montón de estructuras de tejidos blandos. La radiología, si bien es de utilidad, tenemos que saber que está limitada, que la información que nos aporta no es completa. Y durante la charla les voy a mostrar varios ejemplos. ¿En qué patologías vamos a indicar una tomografía en forma más frecuente? En las patologías de la cavidad nasal y senos paranasales, en enfermedades dentales podemos llegar a indicarlo, en alteraciones en el espacio retrovulvar, neoplasias de cráneo, maxilar y mandíbula, patologías de bullas timpánicas, patologías de articulaciones temporomandibulares, en hipófisis, a pesar de ser sistema nervioso central, y en trauma cráneoencefálico también, a pesar de ser una patología del sistema nervioso central. Esas son como las excepciones del sistema nervioso central, donde vamos a indicar tomografía antes que la resonancia.
Vamos a empezar con neoplasias de la cavidad nasal, o todo tipo de alteración de la cavidad nasal, pero vamos a hacer hincapié en las neoplasias. Nos permite evaluar con mayor precisión la extensión de la lesión, ¿sí? Nos permite evaluar el compromiso óseo, si hay lisis de los cornetes nasales etmoidales, si hay lisis del tabique, lisis del paladar, lisis de las paredes laterales o lisis de la lámina cribiforme. Nos permite estimar si hay compromiso de los senos paranasales. En la radiografía, si tiene una colecta líquida o si tiene una invasión tumoral, vamos a verlo igual. Es imposible radiológicamente diferenciar de una invasión de una colecta, por ejemplo, en un seno. La tomografía nos va a poder, nos da más información con respecto de eso. Nos permite ver la invasión de estructuras adyacentes. Las neoplasias de la cavidad nasal son tremendamente invasivas, ¿sí? Invaden el espacio retrovulvar, la cavidad oral y el sistema nervioso central. Y cualquiera de estas, un paciente que sufre invasión de otras estructuras, la verdad que el tratamiento cambia significativamente. Y de nuevo, si nosotros sabemos que lo que estamos buscando es una alteración neoplásica de la cavidad nasal, lo que hacemos es incluir los ganglios regionales, los retrofaringios y los submaxilares, que tomográficamente se ven muy, muy bien. Y que tener afectados estos linfonódulos nos va a cambiar el pronóstico y el tratamiento del paciente. Acá les quiero mostrar algunos de los hallazgos que vemos por radiología, por tomografía. Fíjense, este es un felino que tiene afectado algunos cornetes nasales. Esta lesión debe medir como 1 centímetro. Probablemente radiológicamente sea poco, sea poco seguro el informe, o sea, capaz que se ve un aumento de densidad, pero la verdad que la información que nos va a dar una radiografía de una lesión de este tipo y de este tamaño es poca. Esta es una lesión pequeña en los cornetes etmoidales de un felino. De nuevo, la radiología probablemente o no se vea o se vea poco o no nos brinde este nivel de información. Entonces, vamos a ver bien la integridad de los cornetes nasales y los etmoidales. Esta es una radiografía de cráneo ventrodorsal. En el informe vamos a encontrar que hay un aumento de densidad de la cavidad nasal derecha, que el vómer o que el tabique nasal impresiona que está íntegro, que no hay lisis de las paredes laterales, ¿sí? Esto es la información que obtenemos en un informe radiológico. Fíjense en la tomografía. Acá va la porción cartilaginosa del tabique nasal. Fíjense que está lisada, ¿sí? Que la neoplasia, o el proceso agresivo, invadió la cavidad nasal derecha. Recuerden que el tabique nasal solo está conformado por hueso en el aspecto ventral. Esta canaletita es el hueso vómer, que es lo que nosotros vemos ahí como una doble línea en el tabique nasal. Todo el resto del tabique nasal, salvo en la porción caudal, que sí tiene una lámina de hueso, está formado por cartílago. La lisis del cartílago no la vamos a ver por radiología. Ahora, este es otro paciente que le hicimos una radiografía de frente y de perfil, y en el informe, ¿qué vamos a obtener? No se observan alteraciones ni en el hueso nasal, ni en el paladar duro, ¿sí? Fíjense, lo veo íntegro. El problema es que para que radiológicamente yo pueda evidenciar una lisis del paladar duro, necesito que todo el ancho del paladar duro esté afectado. Porque, por ejemplo, esta radiografía corresponde a este paciente, que fíjense cómo tenía áreas de lisis del paladar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros lo ponemos de perfil en la radiografía, las estructuras sanas me tapan poder evaluar el área de lisis, porque al ser más radiodensa, no lo vamos a ver. Entonces, el informe va a decir, no se observan alteraciones en el paladar duro, sin embargo, este paciente tenía moderadas áreas de lisis. Esto, de nuevo, nos cambia el tratamiento completamente, tener lisado el paladar duro. Otro punto importante que tenemos que ver en las neoplasias de la cavidad nasal es la integridad de la lámina cribiforme. Que esté afectada la lámina cribiforme nos da un pronóstico mucho peor, ¿sí? Por radiología, la lámina cribiforme se ve mal y se ve a veces. Fíjense, acá les marqué donde se ve la lámina cribiforme.
Primero, no se ven todos los pacientes, va a depender de la conformación del paciente, de la angulación del rayo, y además de eso, solo vemos una pequeña porción de la lámina cribiforme. Si radiológicamente la lámina cribiforme está lisada, probablemente tomográficamente sea un desastre. Pero muchos pacientes que en radiología vemos como lámina cribiforme conservada, después en la tomografía no pasa lo mismo, ¿sí? Esta es una tomografía del paciente, como les dije, con ventana a la derecha para tejidos blandos y a la izquierda está la ventana para tejidos duros. Fíjense cómo vemos que la lesión que realza en el fondo de la cavidad del seno frontal invade el sistema nervioso central. ¿Cómo podemos delimitar tomográficamente cómo afecta el sistema nervioso central? Y en la ventana de tejidos duros vamos a poder evaluar bien, con detalle, cuáles son las estructuras óseas que están afectadas. De nuevo, en la cavidad nasal necesitamos saber si el seno frontal está invadido o si el seno frontal tiene una colecta de líquido porque no puede drenar porque está ocupada la cavidad nasal. Fíjense, como si bien no en el 100% de los casos podemos estimar la invasión del seno frontal, muchas veces cuando las masas, que en general son muy vascularizadas y captan mucho contraste, les doy contraste, realzan y puedo establecer en este caso que la neoplasia invadió mi seno frontal. Y fíjense un detalle, pero porque en este paciente se ve, también invadió el lóbulo, el sistema nervioso central. Fíjense este área de realce y el desvío hacia la derecha de la línea media del encéfalo, ¿sí? Pero bueno, este paciente tiene una invasión del seno frontal, mientras que este otro paciente tiene una colecta que probablemente sea de líquido porque genera un límite horizontal. Ahora vamos a mostrarle, les voy a mostrar varios casos clínicos que nos van a marcar por qué tenemos que indicar una tomografía en la cavidad nasal, ¿sí? Ovejero alemán, macho esterilizado a 13 años. Motivo de consulta, secreción y epistaxis nasal izquierda. ¿Qué hace el veterinario? Le pide análisis de sangre. Plaquetas, tiempo de coagulación, Ehrlichia negativo, no encuentra ninguna alteración que justifique un sangrado por la nariz extranasal, ¿sí? Entonces, ahí vamos con la radiografía de cráneo. Frente, perfil, cavidad oral, cavidad boca abierta, con sedación, lo que quieran. El informe de la radiografía viene, no se observan alteraciones radiográficas significativas en la cavidad nasal. ¿Qué hacemos? Tanto el propietario como el veterinario quedan felices de que el paciente no tiene nada. El paciente se va a la casa y llega a la veterinaria mucho tiempo después, a los 7 meses, con una epistaxis por el hollar que es difícil de controlar. Tanta es la epistaxis que se tiene que internar, ¿sí? Entonces ahora sí, le repetimos las radiografías. Y ahora sí, encontramos un área de lisis en la cavidad nasal izquierda que muestra características agresivas, que invade el seno frontal izquierdo, que vemos comprometida la ventilación del seno frontal izquierdo, y ahora sí decimos que tenemos un problema serio. Este paciente tiene que entrar a endoscopía. Le hacemos una endoscopía y tiene un adenocarcinoma. ¿Qué pasa después de esto? Este adenocarcinoma, que nos está mostrando signos radiológicos 7 meses después de haber aparecido la epistaxis, ya tiene un compromiso demasiado extenso, no tenemos posibilidades, alguna posibilidad tenemos, la radioterapia podría funcionar en este paciente, pero es costosa y no remite la enfermedad, solo la controla. Este paciente, el dueño hacía cualquier cosa por este paciente y entró en los próximos 3 o 4 meses, cada 10 días en la veterinaria, por la epistaxis que le generaba la neoplasia. La verdad es que tenemos que saber que la radiología presenta alteraciones en la cavidad nasal en forma tardía. ¿Yo cuándo quiero encontrar a este paciente? Hacía 7 meses. Si yo encontré a este paciente hace 7 meses con una lesión agresiva en la cavidad nasal pequeña, sus opciones de tratamiento eran mucho mayores. ¿Sí? Entonces, una radiografía sin alteraciones no quiere decir que el paciente no tenga alteraciones. La radiología es limitada en la evaluación de la cavidad nasal. Otro caso clínico, ¿sí? Felino común europeo, 6 años. Tiene blefaroespasmo y epistaxis por uno de los ojos.
se deriva al oftalmólogo. El oftalmólogo le da tratamiento de gotas antiinflamatorias, el paciente no mejora. Entonces, el veterinario le indica un estudio radiográfico. Al hacer el estudio radiográfico, vemos que tiene un área de lisis, o sea, una alteración agresiva en el maxilar derecho, ¿sí? Si bien, evidentemente, el problema que tiene este paciente es que tiene una lesión agresiva, no justifica porque el paciente le tiene pífora por el ojo, ¿sí? Entonces, en el informe vamos a poner lisis del maxilar derecho, lisis del hueso nasal, porque en la radiografía de perfil se veía. El tabique parece íntegro y los cornetes nasales, la verdad que en este sector, en el pedacito que se puede ver, parecen no estar afectadas. Si bien, si miramos bien, en este sector algo de lisis tenían los cornetes nasales. Entonces, ahora sí, necesitamos justificar qué le pasa, por qué tiene epíforas el paciente. Este gato no tenía signos respiratorios, ¿sí? Fíjense, tenía un proceso neoplásico que invadía la cavidad nasal, le ocupaba los cornetes, estos son los etmoidales, son los demás caudales, le lisaba la lámina medial de la órbita y ocupaba la retroórbita. La invasión no era tanta como para darle el exoftalmo que esperamos si tenemos un tumor que invade la retroórbita, pero evidentemente es lo que le causaba la epífora y el blefaroespasmo. Fíjense la magnitud y la extensión de la lesión que vemos en la tomografía en comparación con la radiografía. Pobre tiene lisis de mucha mayor magnitud que la que podíamos estimar por radiología. Entonces, la tomografía nos va a permitir en la cavidad nasal precisar mejor la extensión de la lesión. Otro caso clínico, ¿sí? Se presenta felino macho común europeo de 15 años. Tiene epistaxis leve del hollar izquierdo. Le hacemos un estudio de sangre, radiografías e hisopado para citología. La radiografía nos va a dar un aumento de la densidad de una de las cavidades nasales sin evidencia de lisis de cornete, ni de tabique, ni de pared lateral, o sea, una lesión nasal de aspecto no agresivo. El hisopado nos dio una inflamación supurativa, y si haces un cultivo puede ser que aparezca alguna bacteria como positiva. Entonces nos quedamos todos tranquilos y felices de que tenemos un estudio citológico y una radiografía que nos indican que el paciente no tiene una alteración agresiva. Sin embargo, 5 meses después, se nos va a presentar este paciente con una masa que protruye por el hollar izquierdo. Y ahora sí, vamos a seguir con nuestra ruta diagnóstica. 5 meses después que el paciente se presentó a la consulta con los signos clínicos. Este paciente tenía un adenocarcinoma. ¿Qué pasa? Cuando la lesión es pequeña, uno puede tomar muestra de biopsia o de citología de un lugar inadecuado, ¿sí? Uno puede hacer una endoscopía y tomar una muestra de biopsia de un área periférica, donde todo se ve, donde todo está inflamado, y no tomar la muestra del lugar adecuado. ¿Está mal hacerle la endoscopía al principio? No, probablemente no. Ahora, lo que está mal, si el paciente se presenta así, le hago 1 mes de tratamiento, 15 días de tratamiento y no mejora nada, no tener dentro de mis opciones que a pesar de que todo me dé bien, el paciente puede tener un proceso neoplásico y que conviene avanzar con los estudios diagnósticos. ¿Por qué un proceso neoplásico? Cuando la masa le protruye por la nariz, nuestros chances son mucho menores. Entonces, como conclusión de este caso, cuando la lesión es pequeña, tomar la muestra de citología o tomar la biopsia del lugar adecuado no es fácil. Una biopsia o una citología negativa no nos puede dejar tranquilos, por lo menos para siempre, de que este paciente no tiene otra cosa que no estemos descubriendo. Este es un caso que nos pasó la doctora Cecilia Ricard, endoscopista. Tenía un garino labrador de 4 años con una deformación en el seno frontal y exoftalmo en el ojo. Le indica a ella una tomografía, fíjense el grado de lisis, el seno frontal está destruido, está la cavidad nasal destruida, la lámina cribiforme que está acá también está lisada. ¿Qué hizo la doctora? Le hizo una endoscopía. La endoscopía le dio que era una rinitis micótica. Si bien las rinitis micóticas no son de lo más frecuente, tenemos que tener en cuenta que existe como patología.
Y si bien la tomografía es un estudio que es costoso para el paciente, tenemos que saber que la tomografía no da diagnósticos definitivos. Necesitamos sumar a la tomografía a una endoscopía con toma de biopsia o una biopsia guiada por radiología, que después, por tomografía, que después les muestro, ¿sí? O sea, la tomografía no nos da diagnósticos definitivos. Sí nos acerca más que la radiografía, pero yo no puedo tratar a un paciente con una tomografía. Necesito saber qué le pasa. Entonces, como conclusión, en la cavidad nasal, que fue todo lo que fuimos viendo con casos clínicos, tenemos que saber que en las patologías neoplásicas de la cavidad nasal, las alteraciones radiográficas se presentan en forma tardía. Que si la lesión es pequeña, podemos estar tomando muestras del lugar que no es el adecuado. Que en general lo que hacemos todos es subestimar la agresividad de una lesión cuando tenemos las mejores chances para el paciente. Que una vez que tenemos la lesión, necesitamos la tomografía porque nos va a definir mucho mejor en la extensión de la lesión. Y que a pesar que la tomografía es un estudio claro, un estudio caro, necesitamos avisarle al paciente que probablemente necesite hacer algo más para saber cómo se llama el tumor o cómo se llama o qué tipo de alteración tiene. ¿Sí? Entonces, lo que en muchos países hacen, fíjense, yo tengo un paciente que tiene epistaxis, que trato 15 días con antibiótico, y no resuelve, yo voy a necesitar hacerle la tomografía. Igual, yo no puedo esperar 7 meses como hacemos habitualmente para darme cuenta que tenía una lesión agresiva cuando la nariz está muy alterada, ¿sí? Entonces, un paciente que sangra por la nariz y no resuelve necesita una tomografía. Y un paciente que le hago la placa y tiene una lesión nasal agresiva, igual necesita una tomografía, porque necesitamos saber la extensión de la lesión para decidir un tratamiento. Con lo cual, si bien en la mayoría de las veces nosotros necesitamos seguir una ruta de diagnóstica de los métodos menos complicados a los métodos más complejos de imágenes, la cavidad nasal es uno de los pocos casos en donde indicar una tomografía como primera instancia no estaría mal. Porque, por ejemplo, este paciente que llegó con una radiografía sin alteraciones radiográficas significativas, te va a costar mucho trabajo convencer al dueño que tiene que gastar toda esa plata para hacerle una tomografía, porque va a decir, sos un exagerado, si la radiografía me dice que no tengo nada, ¿sí? Entonces, en la cavidad nasal, principalmente, indicar una tomografía como método complementario inicial, sin tener que sedar al paciente para la radiografía, sin hacer 17 incidencias para ver si veo algo, porque cuando vea tampoco me va a definir tanto, ¿sí? Otro caso clínico de cavidad nasal les voy a mostrar. Este es un mestizo macho esterilizado, 14 años, motivo de consulta, secreción nasal derecha de meses de evolución. Bueno, ¿qué pensamos? Este paciente es un paciente añoso que tiene una rinitis crónica de hace un montón de tiempo, ¿sí? Se le indica una tomografía de cráneo con un diagnóstico presuntivo de neoplasia nasal. Fíjense que este paciente tenía una alteración en las raíces dentales. Un absceso perirradicular y periapical en el cuarto premolar. Fíjense los márgenes, el espacio periodontal y cómo el espacio periodontal comunica con la cavidad nasal. Y es lo que le daba la rinitis crónica. Como clínicos estamos acostumbrados a ver los abscesos periapicales del cuarto premolar, pero de la raíz vestibular, que es la que nos da la deformación en el morro, en los márgenes de la cavidad nasal, la que estamos acostumbrados a ver abajo del ojo. Ahora, si la raíz que se fistuliza es la palatina, es la que fistuliza hacia la cavidad nasal, probablemente externamente no veamos nada y sea la causa de una rinitis crónica. También tenemos que recordar que los molares en los caninos, si fistulizan a la retroórbita muchas veces. Un paciente con exoftalmo puede tener un absceso retroocular por una fístula de molar. Y en el gato, el cuarto premolar puede fistulizar en la retroórbita y darnos de nuevo un absceso retroocular por un absceso, una fístula de la raíz dental. En este caso no es como, no es como la cavidad nasal. La radiografía está indicada, ¿sí? Empezar por una radiografía está bien. Ahora, siempre que hacemos un estudio radiográfico tenemos que saber, bueno, ¿cuáles son las limitaciones de este estudio radiográfico?
Primero, en un paciente de oligocéfalo, cuando lo ponemos en posición para hacer la radiografía, probablemente vamos a ver desplegadas todas las raíces nerviosas, o las raíces dentales. Las vamos a ver con bastante detalle, ¿sí? Sobre todo si tenemos un equipo dental. Yo no hago, en general hago estas medio lateral oblicua, pero sé de veterinarios que tienen equipos dentales y van sacando una radiografía y van poniendo perpendicular la radiografía a cada uno de los dientes que inciden. Y ahí vamos a tener un detalle de las raíces dentales buena. Ahora, ¿qué pasa en los bulldog que tienen la cabeza corta, los dientes juntos? O en los gatos, que también los dientes no se ponen perpendicular a la placa cuando yo quiero sacar la radiografía. Uno está bien indicar la placa del diente del gato. Ahora, si yo no veo nada, yo tengo que saber que la radiología tiene sus limitaciones. Si yo sigo sospechando como clínico que el paciente tiene un problema en el diente, tengo que saber que la tomografía me aporta mucho mayor información. Fíjense el espacio, la calidad de la información que me aporta la tomografía. Vemos un espacio periodontal perfecto, las raíces de todos los dientes. Y acá vemos cómo el espacio periodontal del molar de izquierdo está aumentado y comunica con la retroórbita. Otras patologías dentales que estamos acostumbrados a ver por tomografía. Por ejemplo, los gatos hacen mucho alveolitis, se llama alveolitis, procesos inflamatorios crónicos de la cavidad alveolar por infecciones en las raíces de los dientes. Fíjense, esta deformación se ve horrible en la estructura ósea de la mandíbula, sin embargo, se debía a un absceso radicular, a un proceso inflamatorio crónico. Podemos establecer con mucha mayor claridad la extensión de una fístula, por ejemplo, o podemos ver remanentes radiculares. Fíjense cómo la cavidad alveolar de este paciente está aumentada, está algo heterogénea la estructura ósea, y tiene acá un puntito hiperatenuante que se corresponde con una raíz remanente, con un fragmento de raíz remanente, que es lo que le sostiene el proceso alveolar crónico. Entonces, para las patologías dentales está bien indicar la radiografía, pero tenemos que saber que a veces no es suficiente. Patologías retrooculares. De nuevo, el método de elección para empezar una ruta diagnóstica en una patología del espacio retroocular es la ecografía, ¿sí? Ahora, yo veo una masa en ecografía. ¿Cómo sigo? Bueno, muchas veces estamos acostumbrados que va a cirugía porque el paciente tiene una masa en la retroórbita y necesitamos operarlo. Pero fíjense qué puede pasar. Una masa en la cavidad oral puede estar invadiendo la retroórbita y no podemos. Si operamos en la retroórbita y queda todo el resto de la masa, nos falta información con la ecografía. Lo mismo de la cavidad nasal. La verdad es que, como les dije, las neoplasias de la cavidad nasal son extremadamente invasivas de estructuras adyacentes. La lámina medial de la órbita es refinita y muchos neoplasias nasales invaden la retroórbita. De nuevo, la ecografía de este paciente me va a decir, tiene una masa en el retroocular, pero no te va a dar la información que necesitas dentro de lo que está pasando dentro de la cavidad nasal. Y mismo, los tumores propios de la retroórbita en general son malignos y agresivos e invasivos. Con lo cual, aunque sea primario de la retroórbita el tumor, vamos a necesitar la tomografía porque puede invadir las estructuras adyacentes. Me ha pasado de que han llamado a una cirujana que le dijeron, el paciente que operaste de neoplasia de la retroórbita está sangrando por la nariz a la semana de la cirugía. Y la cirujana dice, yo no entré a la cavidad nasal. Claro, el problema es que probablemente antes de que el paciente entre a cirugía, el tumor ya había invadido la cavidad nasal. Y por eso es que, a pesar de estar operado y que nadie entró a su cavidad nasal, el paciente sangra después de la cirugía, varios días después de la cirugía. Pullas timpánicas ahora. De nuevo, la radiografía es el método de elección para empezar una evaluación de la bulla timpánica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el 25% de los pacientes que tienen alteraciones en las bullas timpánicas no se ven las radiografías. O sea, radiografías con bullas timpánicas normales pueden tener alteraciones en las bullas timpánicas. Si yo sigo sospechando como clínico que tengo una alteración en la bulla timpánica, necesito hacer algo más. La tomografía me da un montón de información anatómica, ¿sí?, sobre cómo están las bullas timpánicas. Fíjense ahí arriba, nos va a permitir ver otitis media y nos va a permitir ver otitis externa. ¿Sí? Los cirujanos en general, antes de operar un conducto auditivo como se ve acá,
¿sí? Obliterado, con mineralizado. Nos piden tomografías para ver si el oído medio está comprometido. Otro caso clínico, canino, macho, mestizo, 5 años, con otitis media crónica. Se lo derivan al cirujano en realidad. La radiografía muestra un aumento, pérdida de ventilación, aumento de densidad y aumento del espesor de la pared de la bulla timpánica derecha. Y como ahora estamos acostumbrados a hacer tomografía, se le indica una tomografía. Esta radiografía, a esta tomografía hay poco tiempo, ¿sí? Es difícil de entender cómo esta radiografía nos da esta imagen, con un área enorme, mineralizada, desorganizada, que corresponde más a un proceso neoplásico que a una otitis media. Ahora, si vamos a la radiografía y la miramos en más detalle, tiene un área más densa, ¿sí? Pero el problema no es del radiólogo que no informó este área sutil más densa. El problema es que estamos acostumbrados a operar bullas timpánicas sin tener la información que corresponde, sobreestimando la información que nos da la radiología. Era un carcinoma complejo de glándulas seruminosas. El paciente entró a cirugía, pero con otro pronóstico, ¿sí? Otra estructura que ven como todas las de cráneo es la articulación temporomandibular. Fíjense, esta fractura del proceso retroarticular de la articulación temporomandibular no la vamos a ver por radiología probablemente. Esta fractura probablemente tampoco. Luxaciones tampoco. Lo que estamos viendo es que muchos pacientes que traen displasia temporomandibular, que en vez de ser redondita su cabeza del cóndilo es aplanado. De nuevo, que yo informe una displasia temporomandibular como clínicos, no les dice nada si el paciente no tiene signos clínicos, ¿sí? Porque por lo que estoy viendo, muchos pacientes tienen la displasia, pero no tienen signos clínicos. Quiero decir, hay que asociar lo que uno ve en la imagen con lo que está pasando, con lo que le pasa en la clínica al paciente, porque la clínica es soberana. Pasa lo mismo con las patologías de la cavidad oral. A pesar de tener el diagnóstico, muchos oncólogos nos lo mandan, nos envían estudios tomográficos para ver qué decisión, si es quirúrgico o no quirúrgico el paciente. Patologías de cráneo, de nuevo, nos va a permitir ver bien la extensión de la lesión y predecir si es un paciente quirúrgico, si no es un paciente quirúrgico, si conviene hacer algo antes de entrar a la cirugía. Otro caso, tenemos canino golden hembra castrado de 12 años. Concurre a la consulta por deformaciones más a nivel del occipital. Le indicamos radiografía de cráneo lateral y ventrodorsal. Vemos una deformación en más radiodensa en el occipital. Con Ana hace como 10 años, hacemos más de 10 años. Biopsias, pero las guiábamos por radiología porque no teníamos tomografía. Este paciente es de hace 10 años más o menos. Le hicimos la biopsia, que da por radiología, tenemos el diagnóstico, decidimos que entra a cirugía el paciente, ¿sí? Porque tenemos una lesión pequeña, tenemos qué tipo de tumor es, cirugía. ¿Qué pasa? El paciente a los meses remite, vuelve con la misma deformación en más, y ahí sí le hacemos la tomografía. Este paciente ya no es paciente para radioterapia, parece que el tumor que tenía responde moderadamente a la radioterapia. Entonces, en cráneo, en mandíbula, en cavidad nasal, necesitamos la tomografía para tomar decisiones correctas en cada uno de los pacientes. Capaz que le hacía la tomografía, lo operaba y volvía el tumor igual. Pero bueno, los pasos diagnósticos eran otros, ¿sí? Primero la tomografía y después decidir la cirugía. En la hipófisis, los endocrinólogos nos mandan para ver si existen macroadenomas, fíjense cómo sobrepasa la silla turca, o microadenomas, ¿sí? Para ver un microadenoma yo necesito hacer un protocolo especial. Ponemos el contraste y salimos corriendo porque necesitamos encontrar la neurohipófisis que realza en fase arterial. Con lo cual, esto es uno de los casos que yo necesito saber qué estoy buscando, porque si no esta serie no la realizo, ¿sí? Ni corro una vez aplicado el contraste. Y además, muchas veces las neoplasias de la hipófisis se asocian a neoplasias adrenales. Podemos tener las dos cosas. Y entonces muchos endocrinólogos nos solicitan tomografía de hipófisis y tomografía de glándulas adrenales en el mismo procedimiento. A pesar de que la resonancia es el método de elección en patologías de cráneo, en el trauma craneano la tomografía adquiere relevancia. Primero porque es rápido. Tenemos un paciente descompensado que en un minuto del tomógrafo vamos a tener las imágenes. Casi no necesitamos sedarlo porque probablemente el paciente esté neurológicamente muy deprimido. Podemos evaluar muy bien las fracturas que le va a ayudar al cirujano y la ventaja adicional que tiene que nos permite evaluar hemorragias intracraneanas que no se ven bien por resonancia.
Ya les dije que la resonancia demora como 30 minutos. No podemos tener un paciente descompensado 30 minutos en el resonador. Por eso, el trauma del cráneo es una de las indicaciones de tomografía. Fíjense, este estudio, donde tiene áreas hiperatenuantes en los ventrículos laterales, en el parénquima encefálico, es un estudio que se realizó sin contraste, pero así se ve la hemorragia en los primeros momentos. Este es un caso de acá de Resburgo, es un canino chihuahua de 8 meses, que tiene un trauma encefálico, creo que había caído una silla, no gran trauma, pero le había generado esta deformación en más. Se le realizan radiografías donde se ve la fractura y el desplazamiento del fragmento óseo. Le indicamos tomografía, esta es la ventana de hueso, permite ver bien dónde están los fragmentos y dónde están las fracturas. Esta es la misma serie tomográfica, pero con ventana para tejidos blandos. Fíjense cómo acá se ve el defecto en el parénquima del sistema nervioso central y cómo el líquido cefalorraquídeo genera parte de las deformaciones más que veíamos. Este paciente, esta es la imagen 3D, como les digo, fíjense al cirujano, cómo les deja planear bien la cirugía. Y con la tomografía pudimos evaluar que tenía déficit, que había cerrado en forma incompleta el cráneo, y por eso, con un trauma menor, tenía tremendos signos clínicos, ¿sí? Porque el trauma no justificaba tanta deformación, no lo había atropellado un auto. Entonces tenía un defecto en el cierre de los huesos del cráneo. Esto cambia el pronóstico y el tratamiento del cirujano. Este paciente fue operado con éxito y estuvo bien. Fíjense como en la imagen 3D podemos ver tanto los tejidos blandos cambiando el contraste como las estructuras óseas. Si bien la indicación de verle para evaluar, si yo quiero evaluar lesiones focales, no es la tomografía, este paciente que les voy a mostrar es un canino que vino para evaluar metástasis en pulmón. Y como tenía signos neurológicos, el veterinario le indicó una tomografía de cráneo. Las lesiones focales en el cráneo por tomografía se ven casi siempre, ¿sí? O se ve la lesión, o se ve el rehace del contraste, o se ve el desplazamiento de la línea media. Si yo tengo que elegir cómo voy a evaluar una lesión focal en el sistema nervioso central y tengo la tomografía y la resonancia, claro, voy a elegir una resonancia. Pero, por ejemplo, en este caso, que hacíamos una tomografía de tórax, incluir el cráneo, la verdad fue de mucha utilidad. Fíjense cómo tenemos una masa en el cerebelo, una masa en un hemisferio, y la masa pequeña que les mostré, que medía 4 milímetros, re chiquita, en uno de los ventrículos. Este paciente tenía metástasis en el sistema nervioso central, y la tomografía sirvió para definir lo que le pasaba. ¿Cuándo no nos va a servir la tomografía o nos va a dar muy poca información? ¿Cuándo es un no para indicar una tomografía en sistema nervioso central? Las enfermedades difusas que no generan cambios significativos. O sea, si no tienen efecto de masa, si no captan contraste, si no tienen alterada la membrana, la barrera hematoencefálica, probablemente la tomografía no nos dé la información que necesitamos. Y estos son los casos en que sí o sí yo necesito indicar una resonancia. Las biopsias que realizamos, ahora las está realizando Ana en el tomógrafo, ¿sí? Este es un ejemplo, usamos estas agujas de Hamshidi. Este era un paciente de la veterinaria, donde yo trabajo, que hago rayos y eco. Me viene la veterinaria clínica, me dice, tengo un paciente con un aumento, con una pérdida de ventilación en una de las cavidades nasales, y lo voy a mandar a endoscopía. No le digo, mandalo a tomografía, le hacemos la tomografía, vemos qué estructura se involucra y aprovechamos la anestesia para hacer una biopsia guiada. Las biopsias guiadas por tomografía tienen como ventaja, primero, que el paciente se va con una lesión pequeñita de medio centímetro sin puntos. La otra ventaja es que las muestras son de todo lo largo de la lesión, de que podemos elegir dónde tomamos la muestra, del lugar irrigado para tratar de no tomar muestras de procesos inflamatorios. La verdad tiene alta, casi siempre nos da positivo, ¿sí? Fíjense el tamaño de las muestras al lado o comparado con las de endoscopía, que son pequeñitas, porque me parece un método que, aprovechando además la misma anestesia, ¿no? Bueno, y creo que esto es lo último que les quería contar. Ahora sí, si hay alguna pregunta, que ya hablé rápido y de corrido para que no me
no me dejen por el partido. Si quieren abrir micrófonos o... La verdad es que con las biopsias sangran, pero ya el tejido está dañado antes de que entremos. Sí, sangran. No tuvimos nunca complicaciones, es más, antes las guiamos por radiología, cuando no teníamos tomografía, y más que poner paciente y que sangre un ratito por la nariz, no nos pasó de asustarnos. Nunca tuvimos una hemorragia que nos traiga complicaciones de verdad. Buenas noches, yo quería consultarles, estuvo espectacular la charla. Quería consultarles porque yo soy estudiante y todavía no manejo bien la terminología y quería saber si hiperatenuante quiere hacer referencia a un aumento de la densidad de lo que se está observando. Hiperatenuante lo que nos está diciendo es que absorbe mucha radiación. El hueso absorbe mucha radiación y si absorbemos mucha radiación, al igual que en la radiología, si absorbo radiación veo blanco. Si dejo pasar, es hipoatenuante, quiere decir que la mayoría de los rayos pasaron y lo veo negro como el pulmón. ¿Esa es la pregunta? Hiperatenuante es blanco porque absorbió mucha radiación, hipoatenuante es negro porque muchos rayos pasaron y me formaron imagen. Genial, muchísimas gracias. A ver, esperen que no veo por completo las preguntas que me hacen. ¿Querés que te vaya leyendo, Aldana? Ahí dale, si podés. Ahí pregunta, para que justo me escribieron los chicos y me corrieron. Sonsoles dice, entiendo que con la tomografía veo la extensión de neos nasales, pero en casos de epistaxis difícil de manejar. ¿Podría directamente hacer una endoscopía y biopsia para poder tener un diagnóstico y un pronóstico? Bueno, yo creo que la verdad es que si la lesión es muy agresiva y el paciente no, ya sabemos, o sea, si la radiología sale con lisis de lámina cribiforme, si la extensión es muy grande y ya sabemos que no es un candidato a cirugía, capaz que hacer directamente la endoscopía está más que bien, ¿sí? Directamente, porque total sabemos que este paciente no es candidato a cirugía. Y necesitamos tener un diagnóstico para hacer un tratamiento quimioterápico, me imagino. También es cierto que he visto pacientes controlados por radioterapia, con lisis de lámina cribiforme, que yo, la verdad es que hubiese pensado que no vivía más de un rato, que con radioterapia han logrado que el paciente no remite la enfermedad, pero de verdad ventila mucho mejor y controles a los 4 meses, que yo pensé que el paciente de verdad no vivía, que tiene menos tumor y una calidad de vida mucho mejor. Me sorprendió en la radioterapia lo bien que funciona lo digo porque la verdad, si el dueño puede, porque es caro, es un engorro llevar al paciente, hay veces que depende de la patología, lo tiene que decir un oncólogo, la radioterapia funciona mejor de lo que yo pensaba. Ahí, Aldana, están preguntando, Leandro, el costo de las tomografías. Ese Y se lo por dejamos. otro, Eso se ¿cómo? lo dejamos a Santi. Sí, no tengo idea yo. Tengo idea, pero muy remota. ¡Ayuda! Bien, hoy en principio los costos varían en relación también al peso por una cuestión de las anestesias, pero más o menos calculen que la primera incidencia, digamos, o el primer segmento está entre 90 y 110.000 pesos, más o menos, como para que tengan una idea, y bueno, eso después, si se agregan segmentos, se va cobrando un proporcional. Y hay otra pregunta de Fabián, pregunta si los aparatos de tomografía que utilizan son de medicina humana, si podrías especificar qué tipo de aparato es. Bueno, el que tienen acá en Resburgo es de 16 canales y es un avión. Antes estábamos en Panda, que tenía 2 canales, y la verdad que mucho mejor tener el de 16, claro está. Pero el de 2 canales no era tan mala la imagen, sino como era muy viejo se rompía muchísimo, entonces teníamos mucha discontinuidad en la oferta de servicio. O sea, si el de 2 canales hubiese funcionado en forma continua, no está mal. Nos aporta un montón más de información que una radiografía.
Ahí lo que suma Aldana es que, como para complementar la respuesta, son equipos de medicina humana. Sí. Igual ya están ingresando al país por lo que he escuchado, sobre todo con la gente de Medify, que son los chicos que hoy están como auspiciantes. Algunos equipos de veterinaria puntualmente ya están llegando. Sí, básicamente son los mismos equipos con el software diferente, pero no cambian nada la adquisición y el sistema, digamos. Lo que va a variar es un software más amigable para utilizarlo en veterinaria, pero ambos son posibles. Ahí están preguntando si un segmento sería, por ejemplo, cabeza. Bueno, por ejemplo, como les dije, si ustedes nos dicen que quiero buscar una neoplasia en la cabeza, probablemente incluyamos los retrofaringios para que tengan la información de los retrofaringios que son muy importantes para decidir el tratamiento. Sí, una región es cabeza, una región es cuello, una región es abdomen, una región es pelvis, una región es codo. Miembro posterior derecho no es una región, ¿sí? Por favor, revisen los pacientes. No, la calidad de la tomografía para ver todo el miembro no es la misma, pero bueno, rodilla es una región, cuello es una región, no sé si eso responde la... Hipófisis y adrenales son dos regiones que nos lo piden frecuentemente. Muy parecido a radiología, es muy, muy parecido. Y otra cosa que les quiero dejar, para si no se fueron, es que tomen nota de nuestros teléfonos. Y la verdad que no atendemos el teléfono, en general estamos trabajando y no lo atendemos, pero sí somos muy amigables contestando WhatsApp. Capaz que no a la hora, pero cualquier duda que tengan, no tenemos ningún inconveniente en que nos pregunten si esta tomografía va con contraste, si te parece que para este caso a mí me va a servir hacerle una tomografía, qué me va a aportar la tomografía. Cualquier duda que tengan, nos la consultan por WhatsApp. Bueno, Aldana, la verdad que muy buena la charla, súper claro todo. Hay una preguntita más que recién entró, A ver. de Luis Fernando González. Dice, excelente clase, doctora. Saludos desde Colombia. Doctora, ¿en qué orden se pueden solicitar los estudios de radiografía, biopsia o tomografía? No entiendo la pregunta. ¿Cómo es? Yo creo que lo que está intentando preguntar es cuál sería el orden lógico dentro de un caso clínico, cómo indicaría. Si la radiografía, biopsia o tomografía o en conjunto. Bueno, en principio, casi siempre necesitamos la tomografía y la biopsia. O sea, en cavidad nasal, de verdad, en muchos países ya están acostumbrados, no hacen la radiología, van directo a la tomografía. En el resto de las estructuras, la verdad es que nos aporta, en bullas, nos aporta información la radiografía, y podríamos empezar por una radiografía, pero la mayoría de las veces terminamos para tener más información en una tomografía. La biopsia la vas a necesitar siempre, porque no hay método complementario. Como la radiología no te va a decir vos tenés un adenocarcinoma, la tomografía, por más cara que sea, tampoco te va a decir vos tenés un adenocarcinoma. Como vimos, el paciente este de la doctora Ricard tenía una lesión que yo hubiese apostado 100 veces que era una neoplasia, sin embargo, tenía una micosis. No sé si así está bien la respuesta, ¿se entendieron? Sí, creo que estuvo completo. Bueno, ahora sí, ahí sí, confirman que sí, que estuvo bien la respuesta. Así que no sé si habrá alguna otra consulta. Bueno, creo que ya estamos con las preguntas. Bueno, muchas gracias, Aldana, como siempre. La verdad que es súper claro y la verdad que ayuda mucho a cada día dejar un poco más en claro este método que en medicina humana tal vez es algo mucho más frecuente, pero en veterinaria recién estamos arrancando. Y bueno, la realidad es que agradecemos a todos por estar. Obviamente los queremos invitar a las próximas charlas. La próxima es el 30 de julio, que va a ser de indicaciones tomográficas en cuello y tórax, que ya la va a dar la doctora Ana. Y bueno, obviamente nosotros ya tenemos los datos, nos comunicaremos con ustedes y por redes estaremos informando sobre la fecha para recordarles. Así que bueno, muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias por escuchar.
Adiós.